Bueno, empecemos. Eh, la idea es tratar de, a medida que ustedes también están haciendo la parte de cardiología, un poco también ayudarle con respecto a los exámenes, ¿no? De laboratorio. Ya la parte clínica la conocen ustedes mejor que nosotros. ¿Cuál es la definición de los síndromes coronarios, ¿no? En este caso agudo, ¿no? Es un grupo de enfermedades en la cual hay un compromiso, ¿no? De isquemia, con lo que es el problema del flujo sanguíneo eh, que disminuye, ¿no? Para poder irrigar, en este caso, al corazón. Hay factores de riesgo, definitivamente hay factores de riesgo. Y dentro de los factores de riesgo, la dislipidemia, y hablando de lipidemia, ¿no? Porque acá tenemos que ver con el perfil lipídico, ¿no? Pero dislipidemia es uno de la diabetes, la hipertensión, el uso de tabaco, la edad avanzada, aunque entre comillas podemos decirlo, pero de todas maneras la frecuencia, ¿no? El estrés, la obesidad y el alcohol, que he faltado también como factores de riesgo. Y vemos nosotros aquí algunas consideraciones epidemiológicas, sobre todo las nuestras, ¿no? Sigue siendo una edad comprometida a los 65 años en lo que respecta al Perú. Desde el año 2018 al 2023 ocurrieron 28.000 eventos de infarto al miocardio, que a veces lo desconocemos, ¿no? Por no hablar de una palabra mala, pero sí por la falta de lo que nosotros de investigar, los datos son bastante distantes muchas veces y a veces no son las correspondientes, ¿no? Con respecto a los año tras año, que sería lo bueno. Dentro de eso, más o menos han sido más de 61.000 personas que han ido pues a emergencia por un cuadro aparentemente cardiológico. Y vemos nosotros abajo también los eventos de infarto al miocardio con respecto a los niveles, ¿no es cierto? De cuántos más o menos sí, de 100.000 pueden padecer esto. Vemos nosotros 25. Eso es a nivel nacional y el año 2023. Anatomía, que es bueno siempre conocerlo. Y nuevamente acá menciono todo lo que son factores de riesgo arriba y la fisiopatología que es importante, que acá tiene que ver con el LDL, ¿no es cierto? Y también la parte inflamatoria, que es importante que a veces dejamos de lado. Y ahí viene la respuesta, pues, de lo que significa esa respuesta inmune con respecto la lesión que puede haber a nivel vascular. Y definitivamente luego el desprendimiento tenemos lo que son las trombosis. Ahí tiene la fisiopatología. Vemos nosotros que la enfermedad coronaria pues es aguda o sistema crónico, ¿no? Generalmente las anginas y lo que significa la parte aguda son el infarto de miocardio, ¿no? Con aumento del segmento de seteo, ¿no? Hay isquemia miocárdica sintomática, las hay. Y una de las situaciones que se ha visto en los años es en pacientes o diabéticos o ancianos. Generalmente es uno de los riesgos, ¿no? No hay una sintomatología adecuada que puede significar inclusive hasta un dolor epigástrico y no hay otra manifestación o un mareo, que definitivamente hay un compromiso, en este caso isquémico en este paciente y muchas veces eso lleva a un infarto miocardio. Las manifestaciones clínicas ya las conocen ustedes, tanto lo que es la angina, la tipicidad, etcétera, y también el infarto miocardio, ¿no? Que hay tipos. Eso es parte de la clínica. Ahí vemos nosotros que también hay variedad, ¿no? Tanto en lo que es el hombre y la mujer, y eso se ha visto ya con estudios no solamente de ahora, sino ya de hace muchos años, se ha visto que hay algunas diferencias, ¿no? Que son puntuales con respecto al problema coronario tanto del hombre como de la mujer. Entonces se puede decir de que hay una situación de antecedente, ¿no? Según el sexo también, y no solamente la edad, de que también hay variedad con estos problemas cardíacos. ¿Cuáles son los marcadores que con frecuencia se utilizan, ¿no? Acá definitivamente los cardiólogos
mayormente piden troponina, en la mayoría de los casos, ¿no? Emergencia sobre todo, ¿no? Pero también tenemos el total, el CKMB, la mioglobina y las otras que, tanto la transaminasa o destinogalácida, en algunas condiciones, ¿no? Pero definitivamente ya mucho ya se ha dejado de lado. Y sí, el PCR, que es parte también de la solicitud muchas veces. Vamos a ver entonces cuáles son los marcadores de necrosis, en este caso el miocardio, ¿no? O sea, tenemos ahí tres abajo con su representación, tanto la troponina, la mioglobina y CKMB. Y este cuadro es un cuadro ya que deben ustedes conocer, ¿no? Definitivamente es algo que deben tener en la mente, porque acá tenemos que ver cuándo se inicia, ¿no? Esa detención de estos elementos eh, biomarcadores, ¿no? Con respecto a la eh, eh, aparición, ¿no? De este problema de tipo cardíaco. Y ven ustedes ahí tanto la mioglobina, que tiene una detención bastante temprana, un pico a las 12 y 24 a 48 horas que regresa a los niveles, está regresando a los niveles normales. Igual la CKMB, que también, inclusive esta vez, muchas veces un poquito antes que la troponina, pero vamos a dejarlo ahí. Pero también tiene un pico que es bastante corto y a los 2 o 3 días está regresando. Pero los otros, troponina, definitivamente puede persistir un pico y luego el descenso es bastante largo, ¿no? Algunos son hasta 7, una semana, 10 días o quizás mitad de semana, ¿no? En este caso. Entonces, esto de acá es porque muchas veces lo que hacen los cardiólogos cuando no le hacen un CPKNB, ¿no? CKMB, o le hacen una troponina que a veces no se detecta, CKMB todavía está en los valores altos pero normales, y luego ya nuevamente, porque se comenta que algunas veces a las 3 horas o 6 horas debe realizarse también estos exámenes para ver si hay una progresión ascendente. ¿Qué hay con las troponinas, ¿no? Y vemos nosotros que son proteínas pues, de estructura, pero ¿qué nos interesa a nosotros, no? Es el diagnóstico y pronóstico. Todos los pacientes que llegan a emergencia, el médico le toma dos cosas, ¿no? Un electrocardiograma y una troponina. Si no hubiera troponina, un CKMB y el electrocardiograma también va a ayudar mucho, ¿no? Y luego ver la progresión con respecto a la elevación de estos elementos. Pero si hay troponina, casi en el 90% a veces lo hacen los dos, ¿no es cierto? Y entonces eso también es algo que es muy distinto, ¿no? Con respecto a pues, a la forma como se trata este diagnóstico. Nosotros podemos ver realmente que hay alguna diferencia en troponina T o I. Definitivamente tiene que ver con la precisión pronóstica, ¿no? Y esto, los dos son buenos, pero hay una variedad en este caso, ¿no? Y eso significa, pues, va a llegar a una situación de extrema gravedad el paciente con un infarto o no. Cuando las concentraciones elevadas se encuentran de la troponina, y esto significa cuando están ascendiendo con respecto a las evaluaciones y se ve que realmente hay concentraciones muy elevadas, no está hablando pues de un riesgo de muerte. Y eso se observa, ¿no? Definitivamente ahí en lo que significa trabajo en etapa temprana. eh, Podemos tener en este caso, porque a veces sucede, ¿no? Una elevación de la troponina y el CK normal. Y definitivamente después del daño tisular, ¿no? Que puede ser por isquemia, infarto, etcétera. Entonces, de todas maneras, se hace la evaluación posterior. Pero ya con la troponina elevada y el electrocardiograma, que a veces no representan, ¿no? A veces uno puede encontrar la sonda Q, elevación de segmento ST, etcétera, ¿o no? Y muchas veces eso no es así. Y son los marcadores bioquímicos que lo hacen. Cuando entra un paciente
a shock trauma, y algunos dicen shock, trauma shock, ¿no? Shock trauma, el médico va a un electro, pero ya está tomando la prueba de los biomarcadores y con eso juega las dos cosas. Los valores que ustedes tienen abajo con respecto a valores de referencia, ¿no? Y algunos mencionan que inclusive ya con 10, o sea, valores por encima de lo normal, ya estamos hablando de, algunos mencionan que es un poco más, ¿no? Pero ya estos valores son importantes para determinar si hay un daño, en este caso miocardio. Y vemos nosotros que hay causas cardíacas y no cardíacas, ¿no? Que también pueden estar la troponina elevada, y vemos un sinnúmero ahí de elementos. No vamos a comentar cada uno, pero sí para que ustedes observen. Y cuando hay lo que llamamos nosotros, una elevación de tipo aguda, que fue un infarto, etcétera, o una lesión, y vemos nosotros que también se presenta, ¿no? No solamente en infarto, sino también por otras lesiones. Y en la crónica siempre va a ser por enfermedades que pueden estar cursando también algún problema de tipo, eh, ¿cómo le diría, no? No tanto cardíaco, pero sí hay una afectación, ¿no? Con respecto al compromiso, ¿no? También vascular. Y vemos nosotros que también hay elementos que solicitar muchas veces para determinar también por qué viene eso, ¿no? Y pienso que mayormente debe hacerse en los ancianos, porque no hay una buena definición con esto. Y la mayoría de los ancianos, pues hay un compromiso renal, sí, hay un compromiso renal, y también hay algunos compromisos crónicos, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva. Y esto para que vean como una especie de, ¿no? de visual, ¿no? En este caso, para determinar algunas cosas interesantes, ¿no? Como él mencionaba, la hemoglobina prácticamente empieza antes, ¿no? Y tiene por eso su particularidad para poder apoyar un diagnóstico. Y hay una cosa que es, en este caso, es un trabajo en Brasil, y vemos nosotros que cuando un infarto es extenso, que es prácticamente el celeste, vemos que los elementos de lo que significa el aumento, ¿no? En este caso, de la troponina es bastante elevada y la progresión de descenso es bastante también prolongado. Estás hablando de un infarto intenso. Lo que significa troponina, infarto limitado, los valores que suben pues son bastante pequeños, ¿no? Entonces, uno se da cuenta entonces de esa, por eso le mencionaba, cuando hay valores muy elevados de la troponina, está hablando de riesgo de qué? De muerte. Y un extenso es prácticamente eso. El CK, nosotros que el CK, por ejemplo, encima que igual, tenemos el BB, etcétera, ¿no? CK-MB, etcétera. Nosotros nos interesa el CK-MB. ¿Qué significa esto, no? En la antigüedad el CK total era lo usado muchas veces. Ahora se le utiliza por relación, como un índice, ¿no? Pero no como un diagnóstico de la patología, igual que la transaminasa, igual que el cirugenasa láctea, que algunas veces también lo utilizan, no en todos los hospitales, pero utilizan porque también indica una extensión de la lesión. El 20% del CK total en miocardio representa el MB. Y esto definitivamente proporciona una sensibilidad y especificidad en el diagnóstico. ¿Ya? La subida de estos elementos nos ayuda al diagnóstico. Pero cuando hay valores mínimos, ¿no? En este caso el CKMB, definitivamente no vamos a encontrar, eh, no vamos a encontrar pues, una evidencia, ¿no? Por lo cierto que tiene que estar relacionado. Muchas veces, a veces como una situación de pronóstico también, la mioglobina puede ir adelante, ¿no? Para ver luego la progresión. Pero eso es lo que ya es una disposición de parte médica, en este caso el cardiólogo. Cuando hay niveles, índice, ¿no? Totales CK y CKMB se correlacionan con el tamaño del infarto, aún se consideran predictores
de predictores del pronóstico, ¿no? De este caso de la lesión. Cuando ambos crecen, cuando ambos aumentan. A pesar de todo, no son, el CKMB no es específica porque aparece también en otros tejidos, ¿no? Pero se puede utilizar. En este caso, como ya hay una sintomatología, ¿no? Entonces se puede utilizar este elemento bioquímico. Ahora, ¿cuál es lo interesante, no? Mencionaba ahí, por eso miren al cuadro, ¿no? Que los 3 o 4, inclusive 3 o 4 horas, y es una, en la literatura a veces menciona 3, otra menciona 4, ¿no? Y vamos a dejar por lo menos las cosas que estamos diciendo, ¿no? Para no equivocarnos. Y se dan cuenta, también aparece un poquito antes que la troponina, pero los valores son a veces bajos. Y hay un pico de 12 a 24 y se normaliza a las 24 a 48 horas. Entonces, por esa razón de que hay una aparición mucho más temprana, también se utiliza como para valorar el reinfarto. Esta es una de las condiciones. La mioglobina, y más o menos por las cosas que he revisado, ahí sí aparece mucho más antes. Y está en la curva abajo también para que lo vean, lo hemos repetido. Es un marcador temprano y sensible, pero no tampoco es específico. Pero es un marcador importante para la detención temprana o también excluir el daño cardíaco. Si esto aparece negativo, es difícil que sea por un daño cardíaco, ¿no? Por eso, porque esto debe aparecer antes. Y esto significa también que esto nos va a dar un predictivo negativo, ¿no? No hay, no hay elemento de mioglobina, no existe, por lo menos en ese momento, el infarto de miocardio. Y obviamente, ¿no? Se eleva entre las 3 horas, alcanza un piso máximo 12 y creciendo las 24 horas. Más del CKMB, la mioglobina es más usada para el reinfarto. Entonces, esa es la particularidad de estos elementos bioquímicos que son importantes conocerlos. Ahí en Europa, sobre todo en España, se pide todo el pool. Troponina, CKMB, mioglobina, hasta desoxigenasa láctica. Hacen una evaluación integral. Acá en nosotros, eh, que he visto, ¿no? En el hospital, solamente troponina CK, MB, es lo que más se utiliza. Ahora, una de las cosas que también se está viendo, y esto es un estudio que se está evaluando, todavía no hay una significación de decir hay que hacerlo, pero sí sucede, hay presencia de algún problema también de lesión con respecto a esto cuando hay aumento, ¿no? Hay marcadores inflamatorios, sí los hay, ¿no? Y en la parte hematológica ya se está utilizando. Y vamos a revisarlo eso quizás al final. Entonces puede haber una leucocitosis, neutrofilia, velocidad. Bueno, velocidad generalmente siempre está en un segundo nivel que el PCR, ¿no? Fibrinógeno, etcétera, interleuquina, factor de necrosis tumoral, el SA y el MPO. ¿Por qué? Porque son elementos de reactantes de fase aguda. Entonces, cuando hay una inflamación, porque a nivel vascular, para poder asentarse unas placas de ateroma, tiene que haber infección, inflamación. O sea, hay un daño ahí, entonces genera, ¿no? Esa cuna como para que pueda agregarse todos estos elementos. Y por eso dice, ¿no? La inflamación es patogenia de la aterosclerosis. Hay un sinnúmero de elementos que se... ¿Qué hay con el PCR? Así en general, ¿no? Porque no vamos a estar... Hay libros acerca de esto, ¿no? Y uno no va a estar mencionando tantas cosas. El PCR es una proteína de fase aguda, un marcador para detección, miren, estratificación de riesgo y monitorización de inflamación. Y esto es algo realmente no solamente usado en cardiología, sino también en otros, inclusive hasta en el cáncer, ¿no? Pues eso se ve, ¿no es cierto? Por cuando ya vemos nosotros elementos también bastante elevados.
En el infarto al miocardio aumenta de 4 a 6 horas después del inicio de síntomas. La concentración máxima de 2 a 4 días y normaliza después de 7 a 10 días. O sea, hay una permanencia, ¿no? Para ver realmente. Si esto, imagínense, esté en las primeras, por decir, 48 horas, ha subido y ya tiene que bajar y persiste, nos está dando un pronóstico también de mortalidad del paciente. Y como tampoco es una cosa específica porque aparecen tanto en pacientes obesos, etcétera, pero eso lo dejamos de lado, ¿no? Porque es importante tenerlo para el problema cardíaco. Cuando es prevención primaria del PCR, está hablando de que estamos teniendo una predicción de futuros eventos. Y esto se hace similar inclusive hasta con los niveles de colesterol total y HDL. El HDL bajo, colesterol arriba, y el PCR también, a nivel, en este caso primariamente, nos está dando una predicción de que va a suceder nuevamente un cuadro lesión cardíaca. Igual, ¿no? La prevención también secundaria, y esto va a significar que hay un riesgo definitivamente ocurriente, no solamente de infarto, sino también cuadro de ACV. Y vemos los otros niveles aquí, que también es importante conocerlo. A nivel mayor de 3 miligramos por litro, está asociado a un alto riesgo. Pero si el valor es mayor o igual a 10, sobre todo en pacientes que han tenido ya un problema cardíaco, es bastante grave. Entonces es el PCR como un marcador de la inflamación con respecto a esta patología. Ahora, en las interleuquinas hay variedad, algunos mencionan que es la 1A, B, etcétera, pero lo que más se maneja, en lo que más se ha estudiado es la interleuquina 6. Se eleva en respuesta aguda a una lesión, porque es reactante de fase aguda, de hecho. Después de niveles séricos aumentan rápidamente. Se correlaciona con la gravedad de la lesión tisular y permanece elevadas nuevamente, persiste definitivamente la inflamación varias semanas. Los valores que tienen ustedes ahí, 10 picogramos por mililitro. Factor de necrosis tumoral, alfa, se eleva también igual después de un infarto, ¿no es cierto?, como reactante de fase aguda. Una citocina inflamatoria que definitivamente se localiza y se produce en muchos elementos, tejidos o células, etcétera, y se le implica cuando definitivamente hay compromiso, en este caso cardiovascular, no solamente implicado en el síndrome, sino también en insuficiencia cardíaca. Y se menciona, ¿no?, que por ejemplo es un predictor independiente de mortalidad en la insuficiencia cardíaca, en fase crónica de Lima, o sea, cuando hay isquemia consecutiva. Pues ya se sabe que entonces, en este caso, se utiliza no solo, sino utiliza con toda la variedad de elementos para determinar que haya una predicción, ¿no?, de una situación de que pueda resultar en una mortalidad muy temprana. La amiloperoxidasa también es una de las cosas que eh, se está trabajando. eh, Cuando hay eh, la presencia de igual la inflamación, ¿qué cosa sucede? La aparición de polimorfos nucleares. Y esta proliferación tiene que ver, pues, como decir, la producción de estos elementos, ¿no? Estamos hablando nosotros aquí, por ejemplo, que los polimorfos nucleares liberan altas cantidades de amiloperoxidasa. Entonces, esto reduce realmente el peróxido de hidrógeno. Ahora, cuando se dice que la inflamación, en este caso, ¿cuándo es útil? Cuando la curación, o sea, no hay una inflamación excesiva y tampoco hay una alta liberación de amiloperoxidasa. Pero si aumenta la cantidad inflamatoria, los perfiles, en este caso
los polimorfos nucleares y definitivamente en lugar de ser curativa, va a ser lo inverso. Pues se habla de mayor riesgo de eventos secundarios. Y la inflamación que trae cuando hay desprendimientos también, en este caso de las placas, ¿no es cierto? Y ahí vienen los trombos. Entonces, esto se ha estudiado de esta manera y se estila, ¿no? Acá está relacionado definitivamente con la infiltración de los polimorfos nucleares. Entonces, eso también está ayudándonos a nosotros a determinar, por esa razón que se está utilizando la parte hematológica, ¿no? Para ver la progresión, no para determinar si hay algo que está, en este caso, un infarto inmediato, como es la troponina. El SAR, que también es una proteína de fase aguda, se dan cuenta, todos son de fase aguda, liberada en inflamación o infección, también es estimulada por la interleuquina 6, la interleuquina 1, el factor necrosis tumoral, el interferón, factor de crecimiento transformante, etcétera. Sus valores tienen de 3 a 10 miligramos por litro. ¿Y qué sucede? También aumenta durante la inflamación, igual que los elementos peroxidasa, los leucocitos, etcétera, ¿no? Y vemos nosotros que ahí alcanza un valor de 5 a 6 y muchas veces aumenta tremendamente. Y esto también ayuda a ver que hay un compromiso de tipo infeccioso, inflamatorio, progresión también de la enfermedad. Y esto que no solamente es una fuente para el problema cardíaco, sino también hay otros elementos en los cuales están comprometidos, ¿no? Como Alzheimer, el cáncer, diabetes, etcétera. Porque ya te conocen, ¿no? Los tejidos, en este caso, los tejidos lipoides, cualquiera sea y hay abundante, va a provocar inflamación constante, ¿no? Que puede llegar al cardíaco, puede llegar al problema del cáncer, etcétera, ¿no? Y ahorita se está trabajando también con los elementos neurológicos. El estrés hemodinámico tiene que ver con la péptido natriurético, ¿no? Y vemos nosotros que es para qué sirve, ¿no? No he querido ampliar mucho porque es bastante lo que se conoce, ¿no? Hay un origen, miocardio, el ventricular, tiene que ver con la dilatación ventricular y sobrecarga de presión, ese es su manejo, por esa razón que esto se utiliza más para lo que es insuficiencia cardíaca. Si un diagnóstico de esto nos va a ver definitivamente la severidad. Y vemos nosotros acá los tipos que hay, ¿no? Cerca de este marcador hemodinámico y acá los valores. Entonces, ¿cuál es su utilización para insuficiencia cardíaca? Porque acá tiene que ver definitivamente con el estiramiento o la capacidad, ¿no? De poder contraerse, ¿no? En este caso el ventrículo. Entonces vemos nosotros que aquí definitivamente tiene que estar comprometido el péptido natriurético y eso se tiene que solicitar, insuficiencia cardíaca. El glucógeno solamente mencionarlo porque definitivamente también es un marcador útil en la detección temprana de la isquemia, o sea, como en los procesos crónicos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia, no? Ahí vemos nosotros, ¿no? Es liberada hacia la circulación 2 a 4 horas después de iniciado la isquemia miocárdica. Y ya nos dice, ¿qué me estamos hablando de un proceso crónico, ¿no es cierto? Con el ángulo, etcétera. Y regresa a valores normales después de 1 o 2 días. Eso es lo importante, ¿no? Y se dice, con los valores que están al costado, que es mucho más sensible que CKMB y la hemoglobina, y da un diagnóstico más precoz del infarto al miocardio a más o menos a las 4 horas. Entonces, esta es una de las cosas que también sí se está utilizando ya en otros lugares, ¿no? Y esto ayuda mucho también a valorar también mucho antes que el CKMB y la mioglobina, el daño que puede ocurrir, primeramente isquemia y luego pues podemos decir nosotros taponamiento, ¿no? Que es la conclusión, se puede decir, ¿no? Para un infarto al miocardio. Esto es algo ya que en países de nuestro alrededor lo están usando, ¿no? Es decir, se conoce que definitivamente hay unos elementos, no solamente
en sangre, ¿no? Sino también estos microarrays, los ARN, se está utilizando inclusive para el diagnóstico en orina. Y esto para diversos elementos, ¿no? Hay unos elementos que se desprenden, dice, antes de provocar un problema, en este caso lesión, un infarto al miocardio, un problema de cualquier tipo, ¿no? Cualquier tipo. Entonces se desprenden y se recogen estos elementos en orina y otra vez se hacen el diagnóstico en sangre, ¿no? Y hay elementos químicos que se están manejando así. Acá se está trabajando mucho con esto en enfermedades de tipo genético. Aquí en microarray lo que estamos viendo realmente es que se puede, estos microarray o ARN se detectan en la circulación y se han propuesto como biomarcadores, pero necesita un equipo especial para esto. No es algo que usamos como una cuestión química, ¿no? Entonces, Recording in progress. eh, entonces, esto es lo que es importante también tenerlo presente, ¿no? Son elementos que son importantísimos y usted ve, hay dos, por ejemplo, que puedo mencionar porque son muchos estos, ¿no? El MIR-122 desempeña un papel en el remodelado y en la fibrosis, así como en la indicación temprana de los pacientes con un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Estamos hablando solamente de la importancia que nos interesa esto. Y el 320 está elevado en pacientes con dolor torácico de origen isquémico. O sea, de todas maneras está valorándose estos riesgos, ¿no? En este caso los MIR o ARN. Y esto ya vamos a terminar porque es algo bastante más esquemático. Acá vemos nosotros lo que está, lo que mencionaba, ¿no? De lo que significa como proceso inflamatorio y sobre todo la parte hematológica. Y este es algo que definitivamente a veces en la práctica hemos comentado, ¿no? Anteriormente, ¿no? ¿Cuáles elementos se puede utilizar antes de, ¿no es cierto?, del proceso trombótico es una de ellas. Luego en el trombo, ¿no es cierto?, cuando ya hay obturación de estos vasos y hace el infarto, y luego post reinfarto, ¿no? Y se ve que la parte hematológica es importante, y esto es algo que sí se está usando, ¿no? Para verificarla, uno, que estos infartos no sean progresivos, ¿no es cierto? Y eso sucede con eso porque siguen la leucocitosis y se aumenta ese riesgo también de una extensión del daño. En lugar de estar usando, en este caso, la troponina cada rato, lo que se usa es estas muestras hematológicas para poder valorar realmente esto, progresión de lo que significa el infarto al miocardio, las lesiones de tejido. Y definitivamente vemos, ¿no? Cuando ya hay una inestabilidad, también van a aumentar, no solamente no solamente en el momento que haya la lesión y depósito de estos elementos, sino también cuando hay inestabilidad, que se va a desprender. Y eso es importante tenerlo presente. Se dice que está relacionado a mayor tasa de mortalidad cardiovascular, y esto es una de las cosas por qué se está utilizando primeros 30 días después del infarto. Esa es la razón. Hay un progreso y persiste la leucocitosis. Un poquito más abajo, para no estar uno por uno, ¿no? Las formaciones nucleares que hemos visto nosotros, que tiene que ir con el MAPO, todas esas cosas que son elementos también de fase, ¿no? De lo que significa reactividad fase aguda, liberan lo que llaman las trampas NET. Y, y me hace recordar esto cuando también hay elementos bacterianos que utilizan, ¿no?, unas películas para poder progresar y no ser acabado. Acá hay una cosa interesante, ¿no? Liberan trampas extracelulares de neutrófilo, en este caso, bueno, que es el NET, en el sitio de la lesión. Son fibras proinflamatorias y protrombóticas que pueden atrapar leucocitos y propagar la trombosis. Entonces, esto va a significar también que esto eh, nos va, también de cierta manera, nos va, podemos decir, ¿no?, alertar acerca también del tamaño del infarto. Y esto con los estudios se ha determinado estas situaciones, ¿no? Aquí otro marcador que también es hematológico, ¿no es cierto? El White, etcétera, lo que es
la extensión, ¿no es cierto?, de los leucocitos, en este caso, glóbulos rojos. Y esto significa también que es útil la morbilidad y mortalidad entre el paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? El paciente que también tiene un problema de enfermedad arterial, etcétera, periférica, enfermedad, ya que tiene que pasar otros casos, ¿no? Que, que son, que son muy agregados también al cuadro de lo que es el aparato cardiovascular. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros de la parte leucocitaria, ¿no? Uno nos va a informar acerca de, ¿están bien las placas o se van a desestabilizar, se van a desprender? Luego también hay una propagación de los trombos a través de qué? De estas trampas extracelulares que también despiertan, ¿no? Y se propaga también los leucocitos y el proceso trombótico. Los linfocitos, lo que se menciona es que esto se asocia siempre, ¿no? Se asocia lo que se ha estudiado a la progresión de que sigue, ¿no? Progresión de la arteriosclerosis. Y el RDW, el White, etcétera, que ustedes conocen más de inglés que yo, lo que hace es un biomarcador útil para ver la mortalidad, y mortalidad entre el paciente que ya tiene un cuadro de insuficiencia cardíaca. Las plaquetas también nos hablan. ¿Y por qué? Es conocido, pues la plaqueta también tiene componente en los trombos, ¿no es cierto? Entonces, se ha visto también esta agregación, esta estimulación, etcétera. Entonces, también todo esto significa que un hemograma completo. Y por eso que la idea es que ustedes cuando hagan la evaluación de todo, ¿no? Porque a veces solamente dicen, es una leucocitosis. No, todos son los elementos. Y si son pacientes con problema cardíaco, esto va a ayudar también a poder visualizar, ¿no?, que haya o no progresión de este cuadro y la aparición de trombosis. Ahora, esto de aquí, a ver qué cosa es. Me parece que esta es la muerte súbita. A ver el otro. Yo no veo el cuadro que está. Ah, école. La muerte súbita. Bueno, muchas cosas se ha visto de esto, ¿no? Y la verdad no se puede uno prever, pero sí, yo conozco casos de personas que han sido jugadores durante bastante de joven, ¿no? Y luego aparecieron con un cuadro sobre todo anomalía es lo que significa la parte eléctrica, ¿no? Y ustedes saben también que ha habido jugadores o cantantes en la cual el exceso ha permitido que haya una muerte súbita. Ahora, hay un sinnúmero de causas. O sea, pero ¿qué hacemos? En la actualidad hay que valorar, ¿no? Y no después, sino este es antes. A veces decimos, no, es antes. Cuando hay algún antecedente de estos pacientes, eh, y esto definitivamente ahorita se está haciendo más evaluación en los pacientes, en las personas que tienen una carga física bastante elevada, y esto es importante. Hay que hacer una valoración previa de los péptidos natriuréticos. Esto va a permitir realmente que haya una buena contracción, ¿no es cierto? Y habilidad de lo que significa el elemento, en este caso cardíaco ventricular. Un electrocardiograma que es importante y que ya en Europa se realiza en escolares, ¿ah? Porque esto definitivamente es interesante tenerlo presente, no solamente cuando ya está una persona adulta. También se habla de que en estos casos hay que dosar también calcio, sodio y potasio, porque hay elementos también que va a alterar la repolarización del sodio. Y luego, si hubiera algún antecedente, ¿no? Porque a todos no se le puede hacer la situación genética familiar, realizarle a estos jóvenes lo que significa esto, el estudio genético. Y lógicamente se hace todo el perfil lipídico también, porque tiene que ver con el problema, ¿no? También de carga, ¿no?
que puede también afectar y ser un factor de riesgo también el tipo de nutrición, definitivamente, ¿no? Que a veces, a pesar de nosotros ser gente de salud, profesionales de salud, consumimos alta cantidad de elementos lipídicos, ¿no? Y muchas veces en exceso. Toxicología. Recuerden ustedes que la cocaína es una de las cosas que provoca también lesiones vasculares, colecciones cardíacas y también eh, ocasiona la muerte. Y a ustedes quizá por ahí conocen de futbolistas que han tenido este problema toxicológico y luego han fallecido. El infarto silente es una de las cosas que definitivamente es el cuidado del anciano. Y vemos ahí la edad, 45 a más, el hombre 55 a más en las mujeres, pero en la actualidad es mucho mayor, pero por lo menos se da esos previos, ¿no? En lo que significa en los antecedentes del paciente. Si es un paciente diabético crónico, se hace. Si es un paciente realmente que tiene sobrepeso o obesidad. Si es un paciente realmente con hipertensión, ¿no? Hipertensión y para con una hipercolesterolemia también, ¿no es cierto? Y esto es porque no cuida muchas veces su dieta. Es una persona que muy limitadamente hace ejercicio, más en una vida sedentaria. Y si también ha tenido un ataque previo. Y nosotros hemos visto casos de pacientes que han tenido, algunos lo llaman microinfarto, ¿no? Que han tenido ya uno. Es un paciente de riesgo para un infarto silente. Y el anciano, definitivamente es algo que ya se conoce, ¿no? Y hace poco una de las noticias fue que un paciente fue a emergencia, por lo menos no ha sido acá, ¿no? Fue a emergencia con un dolor epigástrico, le dieron antiácido, su capina y a su casa, ¿no es cierto? Llega a su casa, como a las 2 horas, se siente mal, llega al hospital y ahí quedó. ¿Qué cosa tuvo? Un infarto miocardio. Entonces, esto de ahí, sí, definitivamente hay que ser ustedes que son la parte clínica, tienen que tener más atención en estos pacientes. Entonces, estas son las situaciones realmente que se observan y también nosotros hemos tenido eh, como decir, el conocimiento de estos casos también, porque ahí en mi hospital, en los años ya antes de la pandemia, se aperturó una zona de geriatría y lo que se veía nosotros eran pacientes ancianos, muchas veces pasaron a shock trauma y algunos no superaron el cuadro, ¿no? Y el asunto que va por otras cosas. Hasta un mareo, con estos antecedentes, un anciano, hay que hacerle todas las pruebas, de verdad. Estos son datos ya de trabajo de investigación de años, no es solamente decir, dátele su dolor de cabeza, la fiebre, no, son diferentes. El mareo es una de las particularidades, ¿no? Y definitivamente los dolores que no implican muchas veces un dolor tipo torácico. Por eso que en laboratorio no solamente implica esto, sino también verificarlo, ¿no? Un hemograma, definitivamente se lo saben, ¿no? Una glucosa, sí, diabético. Urea creatinina sería un compromiso renal, porque en estos casos muchas veces estos pacientes tienen una creatinina elevada. Entonces, sí. Perfil lipídico, vemos nosotros el colesterol alto. El examen de orina, hay pérdida de algunos otros elementos, ¿no es cierto? Que también implique de que hay un problema de tipo renal y el electrocardiograma, que es una ventaja, ¿no? Para poder realizarlo. Y por último, la dislipidemia es un tema tremendo. Ahorita hay libros con esto. Y de verdad no es la idea de sumarle porque sería una complicación más grande, ¿no? Pero vamos a ver qué se puede hacer. Los niveles, tiene que ver con el perfil lipídico. ¿No es cierto? ¿Cómo está tu colesterol? ¿Cómo está tu HDL, LDL, LDL, etcétera, y triglicéridos? Esta ambivalencia, ¿no? De niveles que a veces puede ser hipercolesterolemia, el triglicérido por acá, estamos ya hablando de nosotros de qué, de una dislipidemia. Perfil lipídico es un examen de laboratorio, dislipidemia es un proceso ya de enfermedad a nivel de la sangre, ¿no es cierto?
Y eso lo vemos nosotros también con otros tipos de examen, variedad de cosas, ¿no? Hay tipos de lipidemia, generalmente hay variables, ¿no? Hay mixtas, etcétera, pero lo que se conoce es, hay hipercolesterolemia y hay hipertrigliceridemia, hay hipocolesterolemia, etcétera. Hay una variedad tremenda de elementos, que eso definitivamente ya ustedes deben estar conociendo más que yo, ¿no? Generalmente hay un proceso genético muchas veces que provoca esto. Nosotros hemos visto, ¿no? Por ejemplo, hay casos de familias, todos tienen hipercolesterolemia, hay que tienen que estar tomando todis, un varón y la mujer, ¿no? Y conozco familias así, el cuidado que deben tener acerca, ¿no? Y porque algunos de ellos ya tienen hasta hipertensión. Entonces es un riesgo, definitivamente, porque se hacen el control, pero la- la- las, eh, los desniveles que hay, ¿no? Inclusive hasta la dieta hay que cuidarlo acá. Con los niveles que hay, definitivamente estamos hablando de esa lipidemia que puede ser de manera grave. Y ahí vemos nosotros factores nuevamente, ¿no? Que antes hemos visto también con el riesgo cardíaco, ¿no es cierto? La dieta. Y eso es algo que realmente uno puede decir es paradójico, ¿no? Muchas veces nos dicen, no comas tal cosa, y el profesional que nos lo dice, lo come. Hay que bajar de peso y en este caso nuestro colega a veces tiene un sobrepeso. En la diabetes hay que cuidarse y a veces no nos gusta cuidarnos. O sea, como médicos nosotros somos pésimos pacientes y debemos nosotros también ser conscientes de eso, ¿no? Porque hay situaciones de riesgo que muchas veces pueden significar una mejora, ¿no? Y no un empeoramiento en nosotros. Un estilo de vida no significa que yo al hospital, regreso y voy acá, sino hay que salir. Una caminata, es que es algo que el cardiólogo me dijo a mí, una caminata tienes que caminar. Hoy día no he salido porque he tenido que estar con esta actividad, así que mañana, como decir, me escapo. Camino mi 1 o 2 kilómetros y regreso. Pues esa situación también ayuda a que no solamente como, me echo, acuesto y me pongo a estudiar. Entonces, quizá no nos volvemos obesos, pero a veces nuestro colesterol y triglicéridos están elevados. También esto es importante, ¿no? Si somos diabéticos, debemos controlar también nuestra diabetes tomando nuestros medicamentos, sino hacer lo que muchas veces he visto, ¿no? Se comen su torta, se comen su gaseosa, se toman su café y dicen, no me preocupa. Y acá a veces las consecuencias. Ahí vemos nosotros los elementos que yo le mencionaba, ¿no es cierto? Y una de las cosas que hemos visto con frecuencia es un HDL bajo. Hace poco, ahí en el consultorio fue un paciente, estaban colesterol normal y esto, y el HDL estaba a menos de 40. Es un riesgo, no hay protección. Se está abriendo depósitos, ¿no? A otro nivel, y eso es importante también tenerlo en cuenta. Y acá solamente es una que lo pueden leer con tranquilidad acerca del depósito, ¿no? De lo que significa la arteriosclerosis. Y vemos acá nosotros nuevamente, ¿no? Porque esto es importante tener. Y dos elementos, ¿no? Que actualmente sí ya se están teniendo importancia, ¿no? Las APO. Tanto la ApoB, que son de dos tipos, la 100 y 48, ¿no? La 48 es a nivel de los kilomicrones, a nivel digestivo, caso intestinal, y la B que es hepático. Entonces, aquí definitivamente tenemos que ver nosotros eh, y la importancia, ¿no? De controlar, porque ya actualmente ya se está viendo con respecto a estos datos a nivel o el índice aterogénico. Y nuevamente, factores de riesgo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Se repite, se repite y se va a repetir, ¿no es cierto? En cada patología se va a repetir. Y ahí tienen ustedes lo que ya hemos mencionado una y otra vez. Las apolipoproteínas, acá es una de las cosas, ¿no? Tanto en este caso la B como apolipoproteínas son elementos de estructura, son los que sostienen todos los elementos, tanto colesterol libre, colesterol, triglicéridos, etcétera, es una estructura. Y ese es lo que permite, ¿no? Como un conductor que se deposite la grasa
está a nivel vascular. Y acá vemos nosotros la importancia 100, la 48, como le digo, que es intestinal, la A1, que tiene que ver con la compañía del HDL, etcétera. Generalmente acá lo que se está haciendo actualmente es tanto el dosaje de eh, apolipoproteína 100 y apolipoproteína A1. Y vemos nosotros acá, ¿no? Que forman, como ya le mencionaba, ¿no? Estos son los que forman las estructuras principales de la lipoproteína, la heterogénica. Generalmente el B corresponde al BL, IDL, LDL, kilomicrones. O sea, inclusive la lipoproteína A, que se parece mucho a la LDL. Todas estas son realmente, podemos decir nosotros, parte de la estructura, de la composición de la lipoproteína B. O sea, y acá realmente porque el gran componente del triglicérido. Y acá menciono, ¿no? El ApoA1 regula el metabolismo HDL. Es el que ayuda al transporte del colesterol que regresa al nivel del hígado. Los micrones también definitivamente, ya lo hemos mencionado. Acá lo importante es que esto significa triglicérido puro y acá la estructura tiene que ser la hipoproteína, la APO 48. Y acá solamente ya como un resumen, si se dan cuenta, eh, acá hay estas cositas que están acá. Voy a comprarme un televisor que era más grande. Vemos nosotros acá que hay el ApoA. Acá el ApoA tiene ApoB, ¿se dan cuenta? Apoproteína B, hay triglicéridos. Y esto se parece mucho al LDL, donde también hay ApoB. Y acá tiene BLDL, también tiene no solamente APO, sino también ApoB. No solamente ApoE, sino también ApoB. Y el HDL tiene ApoA. Entonces, esto de ahí nos está indicando, pues, esa situación. Ahora, inclusive, hasta el LDL ya no se está usando, se está como esta estructura, ¿no? Sino está utilizando a veces con turbidimetría, porque tiene que ver que esto se divide, dice, ¿no? Estas partículas se dividen en, en, en partículas sólidas y pequeñas, donde la cantidad de triglicéridos es como decir, purísimo, y son las más peligrosas. Se está haciendo ya con otro tipo de análisis de laboratorio, no como lo hacemos nosotros con acá, como perfil lipídico. Y acá nuevamente, ¿no? Estoy mencionando, ¿no? Para no olvidar, el ApoB deposita triglicéridos en la pared vascular, principalmente, ¿no? También el colesterol, pero el triglicéridos. Y el ApoA tiene que ver con la felicitación de el colesterol y triglicérido vascular que se lo lleva al nivel hepático, ¿no? Entonces, este es el HDL. Aquí están todos los triglicéridos puros, están aquí. Y acá dos cosas que se está haciendo en la actualidad. Ese colesterol no HDL. Y esto definitivamente así lo están haciendo como evaluación los cardiólogos. ¿Qué hacen? Nada más que colesterol total menos HDL. Esta HDL es semejante a la cantidad de ApoB que puede haber. Pues está sano. Y esto realmente valora riesgo aterogénico. Y acá hay una implicancia que es importantísimo, ¿no? Y acá tienen ustedes el cociente colesterol total y HDL. Y vemos nosotros, objetivo de presión primaria, menos de 4,5, menos de 4, alto riesgo. Objetivos del alto riesgo colesterol. O sea, estamos hablando nosotros que esto es importante tenerlo presente. También hay el cociente LDL, lo que conlleva para nosotros una prevención primaria, que puede ser lo más importante, ¿no? El ApoB y el APO1 también igual está dando esa relación. Y esto se está trabajando ya a nivel, no nuestro, por si acaso, a nivel de lo que significa él, y acá está el cociente del HD, ¿no? No HDL. También se hace una referencia, ¿no? Porque tiene que ver los índices heterogénicos. Y es importantísimo tenerlo presente porque esto valora mucho más en la relación de lo que podemos tomar el lípido, etcétera, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, eh,
que un LDL puede estar normal y sigue teniendo problemas con los lípidos. Entonces, lo que se tiene que acá utilizar para eso es el ApoLA minúscula, la lipoproteína minúscula, A minúscula, porque se parece mucho al LDL, pero acá el LDL muchas veces puede estar normal y lipoproteína A minúscula está elevada. Pero también es un riesgo y eso uno tiene que... ¿Por qué? Porque muchas veces el tratamiento no funciona de cierta manera. Ahorita se está trabajando, pues, tratando de poder eliminar estos tipos de patrones, ¿no? De componentes, en este caso de estructuras lipídicas. Y eso ya es algo netamente clínico. Entonces, creo que ahí nomás me parece. Ah, solamente mencionar. Cuando hablamos de hipercolesterolemia familiar, tiene que ver con las mutaciones de genes. Eso le decimos. Y generalmente tiene que ver con los receptores de LDL, ¿no? Para poder el depositarlo también. La mayoría de estos pacientes presentan mutaciones del LDL, el receptor, que se reducen la captación de lípidos en el hígado y aumentan la circulación. Y esto es definitivamente una enfermedad cardiovascular y alta mortalidad, porque provoca, pues, no facilitan el ateroma. Y lo que se hace para estos casos es definitivamente esa es la detección de todo lo que es familiares, ¿no? Para determinar esta, esta enfermedad, ¿no? Y en algunos casos, cuando ya hay antecedentes, como en familia que conozco, ya los exámenes se hacen a nivel ya de pequeños. En otros países se hace a los 2 años de edad, ¿no? Porque el compromiso se va a dar a lo largo, ¿no? Por esta cantidad de lípidos que existe. Entonces, es que en la dislipidemia, ¿cuál es al final lo importante? Aparte del perfil lipídico, que debemos controlarlo, es también la posibilidad, por lo menos en estos pacientes que son de alto riesgo, hipertenso, diabético, etcétera, hacerle por lo menos una vez el ApoB. Y luego tener presente que el colesterol no HDL también es una valoración. Y esto sí se puede realizar de manera más frecuente que el ApoB o el LA en minúscula, porque los procesos son a veces un poquito más caros y no son tan fáciles de hacer, pero en otros lugares ya se está haciendo, por lo menos se está haciendo una evaluación de estos pacientes para evitar estos riesgos, ¿no? Pero el colesterol no HDL sí se puede estar utilizando aparte de los perfiles, ¿no? Que es importante. Y si hay un antecedente familiar, hacer el dosaje, pues, ¿no? De todos estos elementos genéticos también que son importantes. Entonces, ahí nosotros ya podemos hacer una cobertura de problemas de lipidemia en estos pacientes. Entonces, ya se está trabajando a nivel micromolecular, ¿no? Ya no solamente darle algún elemento que ayude no solamente para la presión arterial, no solamente bajar los lípidos, sino también entrando a niveles ya de estructural y de receptores, porque lo que se quiere es que no se deposite más y hacer la liberación de estos elementos vasculares. Y nuevamente, casi todo lo que ustedes han visto de problemas de infarto miocardio y los problemas de lipidemia, los mismos factores de riesgo, ¿no? Los mismos factores de riesgo, ¿no? Este es el cuidado que debemos tener nosotros para evitar mayores complicaciones de estos pacientes. Entonces, ApoB, que sea una vez en la vida, pero colesterol no HDL sí se debe evaluar esto y ver los riesgos aterogénicos, porque esto es lo más importante. Ok, ahí nomás nos quedamos. Guarda tu corazón.